¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial en donde vamos a hablar de la vida y obra de un político tabasqueño verdaderamente interesante, fascinante, podríamos decir. Un hombre que muchos recuerdan con afecto, inclusive, que recuerdan su obra, que recuerdan su transcurrir político y también quienes, bueno, hay los comentarios en contra. Es un hombre también que levanta esa polémica hasta el día de hoy. Mañana, 4 de junio, se cumplen ya 50 años de su muerte, de su fallecimiento. Recordemos en el accidente de avión allá en la serranía del Pico del Fraile, cercano a Monterrey, precisamente que era su destino final, a donde iba a llegar. Queremos decirles que tenemos unos invitados verdaderamente especiales. No solamente por sus conocimientos, sino porque conocieron y trataron muy de cerca a Carlos Alberto Madrazo Becerra, porque supieron de su acontecer político, inclusive estuvieron en muchas circunstancias cerca de él en esos momentos. Así que todo eso vamos a platicar y a decir en este programa. Y queremos invitarlos a ustedes que nos están viendo a que se comuniquen con nosotros, a que nos den sus comentarios, a que nos den sus opiniones, a que nos den inclusive a la mejor anécdotas que quizás nosotros no conocemos de Carlos Madrazo. Y todo esto, para ello tenemos 2 números telefónicos que van a aparecer en pantalla, también 2 números de WhatsApp en donde pueden comunicarse y a través de las redes, precisamente. Vamos a ir ahora a una semblanza que se ha preparado de la vida de Carlos Alberto Madrazo Becerra y regresamos aquí al estudio. El salmo constructivo día a día del hombre de bien, que se afirma con su conducta y que en esa claridad lo guía un ideal por el que luchar. Así resumió en finas palabras el oficio del bien común hacia la sociedad el Ciclón del Sureste. Carlos Alberto Madrazo Becerra nació el 7 de julio de 1915, estudió en el Instituto José Narciso Rovirosa. Fue en este sitio donde pronunció el discurso en el aniversario del natalicio de Benito Juárez, en presencia del gobernador del estado y de Tomás Garrido Canaval, quien lo invitó como orador en sus giras por el estado. Así, se convirtió en el organizador de la Confederación de Estudiantes Socialistas del Sureste. Inició sus estudios en el Instituto Juárez. Posteriormente, es becado por el gobierno del estado. Emigró a la Ciudad de México matriculándose en la Universidad Autónoma de México, obteniendo para 1937 el título de licenciado en Derecho. En los años de 1934 y 1935 se convirtió en el líder de los Camisas Rojas y en miembro del comité organizador de la Federación de Estudiantes Socialistas de México, así como del Comité Técnico de Educación en Tabasco. Fue electo en 1943 diputado federal por el segundo distrito de la Ciudad de México. Ocupó para 1944 la dirección de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas. Tiempo después fue nombrado por el gobernador interino de Tabasco, general Miguel Orrico de los Llanos, como su representante en la Ciudad de México. El 20 de abril de 1958 rindió protesta como candidato a la gobernatura del estado de Tabasco, reorganizando la administración pública estatal. Fue un gobernante con la visión de legar un Tabasco cercano al inminente progreso. Así, inició una intensa actividad de creación de 16 hospitales, campañas para erradicar el paludismo e invirtió en la educación de miles de tabasqueños con la creación de 536 escuelas. La ciudad de Villahermosa aún continúa dibujando en su paisaje y diseño el trabajo de este gobernante. El malecón de la ciudad de Villahermosa, la ciudad deportiva y zona universitaria, el mercado público, la granja para rehabilitación de enfermos mentales, hoy Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. También en su administración se pavimentó la capital, se inauguró el nuevo Palacio Municipal y comunicó al Estado con una red de 990 kilómetros de caminos vecinales.
Al concluir su periodo gubernamental, se convirtió en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el 6 de diciembre de 1964, contando con fuertes aspiraciones y adeptos para obtener la presidencia de la República Mexicana. Lamentablemente, pierde la vida en un accidente aéreo un 4 de junio de 1969 en el Cerro del Fraile, en Monterrey, Nuevo León. En la memoria colectiva de los tabasqueños de antaño y nuevas generaciones, se cuentan aquellas anécdotas de Carlos Alberto Madrazo Becerra, un hombre que con su elocuencia en las palabras, tenacidad para decidir y visión dejó un inminente progreso al estado de Tabasco. Vamos enseguida a hacer la presentación de nuestros invitados de esta noche aquí en esta mesa de análisis, de diálogo, y queremos decirles que son personajes que yo reconozco, que yo admiro y que además son amigos. Así que me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Están con nosotros Juan José Rodríguez Prats. María Elena, muy buenas noches. Buenas noches. También con nosotros Ignacio Rodríguez Castro. Buenas noches y muchas gracias. Y también Pedro Luis Bartilotti Perea. Me da mucho gusto estar contigo. Igualmente. Bueno, pues escuchamos, vimos la semblanza, pero ¿cómo realmente inicia Juan José Carlos Alberto Madrazo Becerra en la política? ¿Cuáles son sus primeras influencias que lo llevan a tomar este camino, precisamente? Mira, si me permiten, y en primer lugar, muchísimas gracias, me distingue mucho que me hayan invitado a esta mesa. Y yo creo que en Tabasco podríamos, y marco un poco, perdón, dividir los últimos 100 años en la historia de Tabasco en 3 etapas. La primera etapa de la Revolución Mexicana, su constitución del 19, con Carlos Green, la guerra entre los azules y los rojos. El personaje de Tomás Garrido Canaval, del 24 al 35, ahí surge Carlos Madrazo. O sea, yo creo que Carlos Madrazo nunca tuvo duda de su vocación. Muy joven. Muy joven. Él pronuncia un discurso en el 36, en la oración fúnebre de los que caen en lo que fue la expedición punitiva en la calle Juárez, de los britistas contra los garridistas, en el 35, perdón. Esa etapa termina en el 38, en la última contienda que hay dentro del partido de la Revolución Mexicana, entre Francisco Trujillo Gurría y Ernesto Aguirre Colorado. Hay una violencia y Francisco Trujillo llega como candidato independiente. De ahí viene un periodo en donde se están fijando las instituciones. Ya es el candidato ungido. Sí. Noé de la Flor Casanova, que ya viene del centro. Francisco J. Santamaría, que cuando aparece aquí en Villahermosa le preguntan que si él va a jugar, dice, no, mijito, yo vengo en serio. O sea, ya no hay contienda interna. Después viene un capítulo que es muy importante, que tal vez no ha sido estudiado lo suficiente, que fue la caída de Manuel Barté Bautista, el interinato de Miguel Orrico, y ahí viene un periodo que inicia Carlos Madrazo con 5 gobernantes. Y yo no sé si estarían de acuerdo conmigo, pero Carlos Madrazo, que nace en el 15, Manuel R. Mora en el 17, Mario Trujillo en el 20 y Leandro Rovirosa en el 19. 4 gobernadores que nacen en 5 años. Una generación. Una generación, y González Pedrero. Esos 5 gobiernos, que son 30 años en la historia de Tabasco, son de seguridad, de estabilidad. Pedro Luis decía de paz social, hay desarrollo económico. No podemos decir que había democracia, partido hegemónico. Claro, por pero supuesto. Son 5 periodos de una transición tersa, no hay conflicto en el gobierno. Ese periodo termina, desde mi punto de vista, en el 88. Son 30 años, del 58 al 88. Entonces podemos decir, refiriéndonos ya a Carlos Alberto Madrazo Becerra, que realmente su primera influencia quizá más importante fue Tomás Garrido Canaval. Mira, yo creo que hay varios personajes. Javier Rojo Gómez. Javier Rojo Gómez fue su primer padrino en el Distrito Federal, porque él, como bien lo dice, fue diputado por la Magdalena Michuca en el 2º distrito en la Ciudad de México. Y el regente era Javier Rojo Gómez. Y de ahí vino el conflicto, porque él se le juega con Javier Rojo Gómez en contra de Miguel Alemán. El padrino, el que rescata al licenciado Madrazo, sí, después de su confrontación en la Cámara
con Federico Medrano y con agentes de Miguel Alemán, es Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines es el que le pide a Manuel Barthe Bautista que haga a Carlos Madrazo secretario de gobierno. Y Manuel Barthe Bautista le dice, señor presidente electo, no le puedo conceder esta sugerencia, porque el licenciado Madrazo y yo hemos militado en grupos diferentes y porque además es una gente intemperante, es una gente agresiva, no llena los requisitos. Algo inusual, porque en inusual, esos totalmente. tiempos una petición del presidente electo era una orden prácticamente, ¿no? Sí, tuvo ese valor Manuel Barthe Bautista. Le dijo, mire, además no encaja en el perfil que hemos tenido todos los secretarios de gobierno, mesura, prudencia, sensatez, serenidad, todo lo que hemos pasado por ese cargo, María Elena. Entonces el licenciado Madrazo lo veía al licenciado Barthe como intemperante, como protagónico, y entonces no lo acepta y eso Ruiz Cortines lo registra. A la mitad del periodo, cuando el licenciado Barthe Bautista renuncia, que ese es un capítulo, repito, digno de estudio, le pregunta a Madrazo quién debe ser gobernador por 3 años, porque don Adolfo le dice, porque yo quiero que tú seas de 6. Y Madrazo sugiere a Miguel Urrico. Perdón este paréntesis tan largo, quise introducir para provocarles a mis contertulios. No, ubicas perfectamente bien recordar el personaje. Los teléfonos que aparecen en pantalla, que están a sus órdenes para cualquier comentario, para cualquier opinión o algo más que quieran agregar a esta historia de la vida de Carlos Alberto Madrazo Becerra. También los 2 números de WhatsApp y también, por supuesto, las redes. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Tanto hablé. Continuamos en este programa especial con la vida, con la obra de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y bueno, con José Rodríguez Prats nos ha dado datos muy interesantes, muy importantes para situar en muchas situaciones de nuestro país el actuar de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Como yo decía, un hombre que causa afectos, que causa aprobación, que mucha gente reconoce, pero también un hombre polémico, a quien mucha gente pues le ve los claros oscuros que todos los políticos finalmente tienen. Nacho, ¿cuál es tu visión de Carlos Alberto? Bueno, yo puedo dar, así como Juan tiene, bueno, es historiógrafo además él, pero yo tengo mi propia visión y mi propia, ya a partir de que ya Madrazo había vivido lo que dice Rodríguez Prats. ¿Tú lo conoces más o menos en qué tiempo Yo ya? lo conocí en el 68. Estaba yo en la prepa 7 de La Viga, estaba en mi primer año de preparatoria. Inmediatamente vinieron unas elecciones ahí turbulentas, las gané yo como jefe de como presidente de la mesa directiva ahí en la prepa 7 de La Viga. Y bueno, ese espacio me permitió invitar a muchos conferencistas a un espléndido auditorio que tenía, pues estaba nuevecita esa prepa que estaba en el centro, en San Ildefonso, y invité, entre otros, obviamente, en su momento, ya que había dejado el PRI, no antes, a don Carlos Madrazo, que evidentemente encendía a los un orador jóvenes, maravilloso, maravilloso. Entonces, a partir de allí, yo entablé, y además como él también se había volcado en la juventud para su proyecto, que traía después del PRI o después de lo que había sucedido, de que... Dentro de su partido, ¿no? Pues, como haya sido, pero finalmente él... haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Así es, él, la verdad es que sí le interesaba todo lo que era joven. Eso era su fuerte. Sentía que ahí estaba la energía nueva de México, que ya la clase política que él mismo iba dejando atrás ya tampoco respondía a lo que él quería. Y bueno, pues obviamente ahí encajé yo perfectamente entre los líderes juveniles, pero muy juveniles, ¿no? Pues yo acabo de llegar de la secundaria a la prepa, imagínense ustedes, la Concha de Linares a la prepa de La Viga de la UNAM. Y entonces
lo invité y a raíz de eso empezamos a establecer una relación pues de trato. Yo lo iba a visitar a su despacho en Simón Bolívar, tenía su despacho en la calle Bolívar, la Ciudad de México. Ya en el trato cercano, Ahí ¿cómo estaba. era él? ¿Cómo Bueno, era, Nacho? mira, yo he leído y soy un vicioso, diríamos, de algunas biografías, pero una del hombre más leído por mí de biografías que me he leído, no sé, sinceramente no sé cuántas, es Napoleón Bonaparte. Siempre Napoleón Bonaparte y algunos biógrafos detallistas dicen que cuando, por ejemplo, recibía a los que iban a rendirse, porque siempre se iban a rendir con él en su despacho, como era chaparrito y todo eso, apagaba hasta luz, en fin, para parecer grande. Creaba el ambiente para parecer grande, claro, imponente y todo claro. eso, más los blasones, ¿no?, del imperio. Entonces, pero lo narran a Napoleón de una manera tal de que el único personaje, fíjate lo que voy a decirte, a mi edad, todavía a los 61, 62, 64, fíjate, a mi edad, créeme que no he conocido a ningún personaje, obviamente a Napoleón no lo conocí, pero al personaje que más se le acerca a la descripción que una y otra y de diversos autores, libros, he leído de Napoleón Bonaparte, es el personaje que más me ha impactado. Que más me ha impactado por sus gesticulaciones, por la manera en que te decía cifras, te arrojaba cifras de la educación en México, te arrojaba ¿Y era cifras. algo similar Sí, no, pero aparte de eso... en Carlos Madrazo? Sí, no, eso Madrazo lo hacía, sí, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, en principio, la plática. La plática era, como dice Juan José, era verdaderamente... tú podías hablar si quieres, pero era perder el tiempo tú ahí hablando. Claro, había que aprovecharlo, ¿no? Y también, era así, también como Juan, que agarraba el micrófono y ya. No tanto eso, sino que la verdad es que es un desperdicio cuando un personaje así, con esa naturaleza, y que yo admiraba a Napoleón, y veía yo en él, diría, así habrá sido Napoleón. Es que se apoderaba del escenario, sí, de esta mesa, ya se hubiera apoderado desde antes que llegáramos, y la verdad es que sus gestos, claro. No había una palabra, movía todos los gestos del cuerpo para mostrar enojo, molestia, sorpresa. Ahora que dices todo eso, impresionante, Nacho, impresionante. Yo tengo una pequeña anécdota, fíjense que yo realmente lo conocí no aquí en Tabasco, sino en Mérida. Yo estudiaba en Mérida. Entonces, fue a una gira allá a Yucatán y invitó a mi papá se llevaba muy bien con él. Entonces mi papá fue por mí al colegio y me llevó al evento. No, yo estaba al lado de mi papá. Cuando llegó él, saludando a todo el mundo, entonces mi papá le dijo, mira, mi hijita María Elena, y bueno, es muy lindo y todo, ¿no? Pero cuando yo oí hablar a ese señor, cuando yo oí su discurso que dio, me quedé de verdad impactada para toda mi vida. Desde entonces lo vi como alguien especial, totalmente, ¿no? De verdad. Mira, cuando terminó la conferencia en Jalapa, que yo lo invito el 30 de junio del 68, fuimos a dar una vuelta al Parque Juárez y esto que dice, en el centro de Jalapa, y había un grupo de 8 estudiantes. Y él disminuía el paso y levantaba la voz en el propósito de atraerlos hasta que no aguantó y se sumó con los estudiantes y les dijo, vengo a darle un pellizco a la inmortalidad. Ay. Porque ustedes me van a trascender en mi ciclo biológico y si yo sembro una idea, habré dado un pellizco, claro. Habría trascendido mi ciclo biológico, ¿verdad? Pero en fin, nada más quise ¿Cuál es tu percepción, Pedro Luis? ¿Qué nos puedes tú contar acerca de tu cercanía, de alguna manera, porque tú lo conociste? En realidad, hay muchas cosas o tantas cosas de las que se puede hablar de él, que sería difícil para mí precisar alguna época en que se inició la admiración que por él siempre tuve como persona. Sin embargo, podría hacer referencia a que en casa del general Orrico de los Llanos tuve ocasión de conocerlo y de escucharlo platicando con el general. El general realmente era un militar de carrera absoluta. Él había dedicado toda su vida exactamente a ofertar en los grupos castrenses, pero era un militar muy educado, era un militar
muy cordial. Era un militar que tenía una sonrisa muy atractiva y que demostró tener una gran relación con Madrazo. No solamente de parentesco, sino que existía ahí una intercomunicación tal que cuantas cosas comentaban entre ellos, que me tocó escuchar, siempre eran atendidas por ambos. Pero especialmente el general, cuando se hablaba de política, le daba la palabra a Madrazo. Cuando se hablaba de relaciones humanas, probablemente Madrazo sí se dirigía más hacia el general. Pero el caso es que Madrazo, como lo señaló Juan José, era un sembrador de ideas y era un hombre congruente entre lo que decía y lo que hacía. Era un realizador de obras ya en el ejercicio del poder. Pero ¿cuáles eran sus ideas principales? Para mí, como pensador, ¿qué era él? Para mí él era un competidor con el tiempo, del tiempo. Para él, todo tenía que resolverse de inmediato. Y cuando hablamos de inmediato, estoy hablando de la conquista del poder. Madrazo era un apasionado por tener el cargo que sigue y por lograr que en el cargo que sigue se establecieran condiciones para que volviera a ascender. Un político de tiempo completo, dedicado a eso. De tiempo completo. Sí. Pero un político de tiempo completo que realmente era poseedor de una gran cultura. Él era un estudioso. No, claro. Él era un hombre que tenía una memoria excepcional y que cuando se refería a los hechos de los grandes paladines de la humanidad, invariablemente encontraba la manera de descubrir en ellos algo que pudiera ser ejemplo de lo que quería hacer o de lo que estaba haciendo. Por eso era tan atractivo. Sí, y por eso, cuando supuesto, dentro de su partido se convierte en el dirigente, la juventud, y no nada más la juventud, sino en general, las gentes que en el país quieren un cambio, encuentran que en Madrazo la posibilidad de que efectivamente se proceda a realizar una transformación. Una democratización, finalmente, ¿no? De ese partido. Claro. Él decía... Que era el partido dominante, ¿no? Él decía, lo importante de los militantes es que tengan la oportunidad de opinar, de seleccionar y de decidir, no que vengan las estructuras superiores a establecer... A decir qué se va a hacer. ¿Quién y quién? Claro. Por eso tuvo muchos problemas como presidente del partido frente a personajes muy mencionados Toda la como oposición, ¿no? Leopoldo Sánchez Ellis, Sí, claro. quien allá en Sinaloa no estuvo de acuerdo en que Madrazo intentara que hubiera una posibilidad de que la base escogiera su candidato, sobre todo para el municipio de Culiacán. Ahí empezó parte del problema. El problema. Pero luego también se presentaron en otros lugares problemas de tal manera que las gentes que siempre vivieron de las decisiones populares decían, el problema de abrir de tal manera el abanico es que estamos convocando a gente que tiene aspiraciones, pero que al mismo tiempo que tiene aspiraciones tiene grupos, y los grupos empiezan a pelearse entre sí. Entonces, ahí viene una gran división del partido. Si nosotros pensamos en que el partido que era hegemónico, a pesar de todos sus errores, tenía sin embargo reconocimiento en los mandos superiores, y que de repente dicen, ahora sí se vale que todo el mundo opine, pues naturalmente que aparecen grupos y más grupos, y no todos los mundos están respondiendo a una ideología, a una militancia, a una declaración de principios, además, sino a una cosa personal. Además, y hablando más claramente, ¿no? La democratización en todos los periodos y en toda la historia de nuestro país ha sido difícil. Muy difícil. Ha encontrado mucha oposición toda la vida. ¿Por qué? Porque quienes están en el poder pues no lo quieren perder. Mucha oposición. Por supuesto. Porque uno de los ejemplos que alguna vez pusieron es que para ganar jalando a las mayorías,
es frecuentemente quien posee los recursos económicos suficientes o las presiones para lograrlo, y no quien en verdad pudiera resolver las cosas de tal manera que creara mejores condiciones de vida. Qué interesante. Bueno, vamos a un corte y regresamos a esta plática, por supuesto. Les recordamos que nuestros teléfonos que aparecen en pantalla están a su disposición para lo que quieran comentar, para lo que quieran opinar acerca de este tema de esta noche, que es la vida y obra de Carlos Alberto Madrazo Becerra. También los 2 números de WhatsApp y, por supuesto, en las redes. Bueno, llegamos a un momento importante para los tabasqueños, porque yo quiero la opinión de ustedes, que son tan conocedores de este tema, de su actuación como gobernador de Tabasco. ¿Qué hizo Carlos Alberto Madrazo Becerra que hace que la gente lo recuerde, que la gente vea sus obras, que la gente realmente considere que ha sido un gran gobernador de Tabasco? Mira, María Elena, Pedro Luis dijo una reflexión que es muy certera. La vida de Madrazo siempre el sujeto es el tiempo. Está con esa... Quiero. El tiempo. Y llega en un momento muy oportuno. En el 48 se había inaugurado el ferrocarril, en el 58 la carretera, y podríamos decir que con Madrazo... Que nos comunica por primera vez con el centro del país. Y con Madrazo Tabasco se incorpora a México. O sea, yo diría que esa es su arranque. Y entonces transforma el Estado, transforma a Villahermosa con obra pública, con obra cultural, con obra educativa, con un mensaje, lo ¿También? Posiciona, De salud también. De salud, y lo posiciona a Tabasco en el escenario nacional. O sea, Tabasco es un estado marginado, prácticamente olvidado, inclusive hasta un tanto estigmatizado, porque, por ejemplo, era del movimiento en contra de los católicos, el movimiento... Claro, con el recuerdo de Tomás Garrido Canaval y de todo lo que había sucedido. Para ¿no? mí, y creo que también esto es una provocación que hago, ¿verdad? Pero Tabasco ha dado al escenario nacional 3 políticos, Tomás Garrido Canaval, Carlos Madrazo y Andrés Manuel López Obrador. Son diferentes, son Nacho, distintos. Son... ¿Cuál es tu opinión, Nacho? Y volviendo al caso del licenciado Madrazo, arranca porque había tenido Tabasco el desgarramiento del desconocimiento de Manuel Barte Bautista. Y sin duda la influencia de Madrazo en Miguel Orrico ya se empieza a ver. O sea, Madrazo empieza a actuar en Tabasco a partir del 55. Y también hay que decirlo, que Madrazo concibió un proyecto transeccional, porque Manuel Mora, de alguna forma, era prolongar su poder político. ¿Por qué levanta también polémica Carlos Alberto Madrazo? Es un político polémico, es un político... Yo creo que todo político es controvertido, todo político... Madrazo, también hay que decirlo, no fue como gobernador de Tabasco demócrata. O sea, él fue el gobernador en un escenario donde se gobernaba de esa manera. O sea, él emprende la reforma del partido en el poder, del partido hegemónico, porque siente que es necesario para el PRI. Y también ahí debemos matizar, porque yo siento que una de las cosas actualmente es estigmatizar, los 3 militamos en ese viejo PRI. Y ese viejo PRI tuvo sus grandes cualidades, porque hoy se habla el viejo PRI. No. Por ejemplo, yo no creo que el PRI de Peña Nieto tenga nada que ver con aquel viejo PRI. Lo que pasa es que históricamente no es la referencia histórica lo que se hace, sino es una referencia un poco más actual y por sucesos totalmente actuales que han sucedido. El PRI tuvo un desgaste y llegó finalmente a lo que ahora vemos. Pero 71 años en el poder, digo, por ejemplo, líderes del PRI como Reyes Heroles, como Olivares Santana, como Porfirio Muñoz Ledo, o sea, como Jorge de la Vega, el licenciado Madrazo, Alfonso Martínez Domínguez. O sea, hubo políticos
que asumieron con responsabilidad, se seleccionaban a los candidatos a gobernador. Había, por ejemplo, también la aproximación Pero al perfil por para eso me mandar. refiero al desgaste. Últimamente Sí, ya no fue sí, así, sí. ya no fue así. Y entonces, bueno, pues ni modo. No sé. Tú, Nacho, ¿qué Mira, me puedes decir? Yo tengo una idea un poco distinta a la de A Juan ver. en ese sentido. En principio yo pienso que Carlos Madrazo era un hombre de poder y de tiempo también. Su pasión era el tiempo porque le urgía, ¿no? Y le urgía Y apoderarse se del país. obsesionaba por trascender. Claro, claro, Él claro, siempre, claro. su obsesión era trascender. Pero Claro, dentro del claro. dentro del modelo autoritario de la Sí. Revolución Mexicana. Sí, Es decir, totalmente. la Revolución Mexicana tiene la característica, con Plutarco Elías Calles, se hace una revolución al estilo la URSS, arriba el partido, abajo el presidente o el gobierno, sí. y ya abajo lo demás. Todo lo demás. Entonces, Madrazo, ese era el modelo que le gustaba. Sí. Él quería tener el partido, por eso fue el problema allá con Díaz Ordaz y los gobernadores, porque él sabía que con la democratización interna, él se quedaba con el partido. Es lo que ahora dicen de López Obrador, ¿no? Él decía, ¿no? Era su jugada, pues, para tener el poder finalmente. Acusaban a Obrador de eso, lo acusaban. Es que quiere tener a cada uno de sus superdelegados y todo eso, porque lo que quiere es tener todo el partido. Ahora Y yo de tengo eso una mismo, pregunta. de eso mismo acusaban a Madrazo. ¿Qué político que llega a un alto puesto no quiere tener el poder y ejercerlo Sí. plenamente? Mira, ¿Cuál no? ha evolucionado, yo creo que de qué manera las ciudades democráticas han evolucionado. Aparte de eso, el sistema democrático se ha degradado tanto, se ha corrompido tanto. En Estados Unidos mismo, eso es ver que Al Gore le quitan la presidencia. Sí, claro, claro. Después de que gana las elecciones en Florida, como también Hillary Clinton le quita a Trump la presidencia teniendo mayoría de votos. En fin, Y ya sucede también lo que está en esa crisis está total sucediendo en que se nuestro está país, viviendo ahorita. también en Estados Unidos. Con Trump, Finalmente con Trump. se ha llegado al presidente que actualmente tiene. Fíjate que dentro de todas Digo, las ¿qué podemos fallas, decir, verdad? dentro de todas las fallas, digamos, que pueda tener, digamos, y los atrasos que ha tenido, digamos, el cambio democrático que se dio en el 2000 con Vicente Fox, la verdad es que sí se aprendió en este país, se aprendió más o menos, se aprendió que sí se podía votar, sí se podía cambiar, sí se podía hacer las cosas Yo estoy distintas. de acuerdo con eso, Pero el problema por es ejemplo, que también ellos sí. quisieron hacer lo mismo, dejar a yo alguien estoy en de el poder. acuerdo Está con el caso de eso, Felipe Nacho, Calderón, pero ¿no? lo que no creo muy bien es que actualmente haya realmente una capacidad de análisis de los votantes para saber y decidir por quién votar. ¿Tú cómo lo ves, Bueno. Pedro Luis? Ante todo quiero suponer, para volver más a Madrazo que hacia los votantes, aunque los vamos a ligar a unos y a otros, que Madrazo, cuando estuvo al frente del PRI, se sintió, y coincido con Nacho, en el absoluto propietario del partido. Del partido, claro, partido. claro. No era un democratizador más que de palabra, más que de intención, más que de discursos extraordinarios, pero al final de cuentas las decisiones eran absolutamente de Hay él. varios así, ¿eh? Sí. Voy a hacer una referencia del hecho que significó, entre otras cosas, probablemente, el porqué de la caída de Madrazo. Sí. Él tuvo un encuentro con la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en la Cámara de Diputados, uno de los maestros de Madrazo, Vicente Lombardo Toledano, presentó un proyecto de dictamen para que se procediera a la reelección de los diputados. Pero una reelección que no sería dentro del periodo siguiente, sino que pasarían todavía 1 o 2, porque no se trataba de que Lombardo dijera, yo me quiero reelegir, no. Espero que los que puedan hacerlo, al igual que en otros países muy adelantados, sobre todo los países europeos. Carlos Alberto ¿Sí? Madrazo Becerra admiraba a Lombardo Toledano. Así es. Sí. Claro Coincidieron que- en el movimiento Coincidieron, estudiantil. exacto. Claro que lo por admiraba. supuesto. Claro que lo admiraba. Pero
no por eso dejó de ser el crítico más severo de ese proyecto de Lombardo, que todos los partidos aprobaron. Sí. Eso significó para Madrazo el poner el grito en el cielo y decir en una convención nacional del partido Sí. que estaba en contra de la reelección, como si la reelección fuera inclusive para Presidente. el presidente de la República. Claro, claro. Es decir, él se puso demasiado obcecado en vez de entender el momento y la explicación. A lo mejor vio que se le estaba yendo de las manos, ¿no? Pues, bueno, Ahí tuvo yo un creo que enfrentamiento más- con tanta la oposición. yo creo que más que se le estaba Y yendo. era tanta la por la oposición. reelección. Hay algo, No. hay Estaba algo que creo que difícil. tenemos que aclarar. Hay 3 madrazos. Sí, Ah, caray. perdón. Sí. Pero antes de eso, Mira, hay un madrazo que arranca con las camisas rojas, líder estudiantil, orador Sí, la fogoso. época, Sí, la claro, época claro. de oro, pues. Inclusive Tomás Garrido Cannavalo llega a comparar De ideales con otro, socialistas, además, con otro, ¿no? con otro gran ese orador momento. tabasqueño, que es Rafael Martínez Escobar. Dice, ya Sí, tenemos claro. quien sustituya al Pico de Oro, que era Rafael Martínez de Escobar. Ese madrazo termina con el proceso penal de su rebeldía, en su confrontación. Él sale y ahí viene el madrazo institucional. Ahí viene el madrazo que actúa En la dentro de las cárcel del PRI, instituciones, que actúa dentro de las reglas del partido. Así es. Que Porque termina, sabe que es la forma de llegar al poder. es la forma, que termina con su renuncia el 18 de noviembre del 65. O sea, Así es. ahí viene del 12 de diciembre del 57, que le da la ¿Qué bienvenida a pasa? López Ahí Mateos. regresa. Ahí Es regresa. importante, Ahí regresa. interesante ese ahí momento. ¿Qué regresa. pasa cuando deja el partido? Ahí viene. Ahí viene un periodo en el que intenta ser disciplinado, porque Madrazo más que todo es un rebelde, no es revolucionario, claro. es un rebelde. Sí, claro. En El hombre rebelde Un de Albert provocador, Camus un es en provocador. donde Sí, lo está sí, sí. describiendo. Es un hombre rebelde. Y entonces, cuando él empieza con esa cosa que dice Pedro Luis del tiempo y de su anhelo de trascender, Y le da y también. entonces brinca para crear una corriente dentro del PRI o crear un partido político, y él es partidario de Ortiz Mena ya en una confrontación directa en contra de Luis Echeverría, que está viendo que va a ser el candidato que va a Claro, emerger claro. en el 69. Entonces, esa tercera etapa, que es muy breve, es la más breve posiblemente, Que le cuesta pero ver, es tal vez la más interesante. O sea, yo eso- del, sí, del yo eso 65 supongo, al claro, por 69, supuesto, esos 4 sí. años, en donde pronuncia 12 discursos, Sí. que son los discursos más Pero son discursos críticos, incendiarios, críticos, Ahí que a lo casi- mejor provocan lo que sucede. Ahí casi diría yo que con su accidente, retorna ¿no? a su etapa de camisa roja, de rebelde. Claro, Ahí claro. regresa al Regresa. gusanito de esa inquietud, de esa intempestividad. Y a esas ideas Y ahí que está el él ciclón. tenía, ¿no? Ahí, Por ahí supuesto. está, ahí está el El ciclón ciclón. del sureste. Y también hay otra cosa que en el licenciado Madrazo, que yo lo traté intensamente durante 12 horas, pero una característica que me parece que es muy importante. Con Carlos Alberto Madrazo Becerra uno sabía que atenerse. Lo dejamos ahí, vamos a un corte y volvemos enseguida. Volvemos a la mesa y aquí tenemos ya llamadas de Ezequiel Ravelo León, que dice, es de Centro, y dice: felicidades por esta mesa documental y por documentarnos a los jóvenes, sí que importante, ¿verdad?, acerca de uno de los mejores gobernantes de nuestro estado. Saludos a todos. También del profesor José del Carmen Madrigal Barjau, de Jalpa de Méndez, un saludo cordial a ese personaje de la vida política, Juan José Rodríguez Prats. Y es un gusto ver a una servidora, a María Elena. Pues yo aquí me siento como en mi casa, miren, todo el staff, todos los técnicos, todo el mundo, con amigos tan queridos. Pues cómo no voy a sentir feliz de estar aquí en este programa. Vamos a la última parte. Y yo quiero aprovecharla, por favor, para que hablemos precisamente de su actuación aquí en Tabasco. De Carlos Alberto Mira, Madrazo Becerra. yo siento que en Tabasco Sí. supo aprovechar al máximo el escaso presupuesto. ¿Cómo? Buscando el apoyo
del centro de la República. Su relación con Adolfo López Mateos le permitió tener realmente una gran cantidad de ocasiones para realizar obras de la mayor importancia que no se habían dado. Tenemos el ejemplo de la ciudad deportiva, tenemos el ejemplo de la Los niños ciudad traviesos, cultural. la fuente de los niños traviesos, que es un emblema de malecón. nuestro... Pero yo sí Sí, quisiera hacer de otra nuestra cuenta. ciudad, malecón, el tenemos- malecón, la ciudad deportiva. Tenemos el malecón y tenemos la fuente de los niños traviesos, tenemos la de Pero, los pero pescadores, no tenemos solo lo tantas cosas. urbanístico, No, sino también todo lo que construyó para que se fuera modernizando Tabasco. Mira, yo se fuera sí quisiera hacer modernizando Y una esta modernización. Sin ciudad, interrumpir, ¿no? porque Que se va a también- acabar el tiempo. Sí. Sí. Y yo sí tengo una idea Sí, claro. más amplia de ahí, aquí de Villahermosa. A mí la fuente de los niños traviesos, pues nomás porque la hizo madrazo, pero yo no veo ninguna gracia. El caso es, sí, es interesante, Ya casi no bonita. quedan niños. Bonita, ¿no? Y Además. ahora hasta se va a llevar al cayuco de ahí del Palacio Municipal. A ver si lo compramos, ¿no, Juan? Entonces, fíjate que Carlos Madrazo, la obra de Carlos Madrazo es verdaderamente completa. Y yo tuve, no sé por qué razones, porque éramos estudiantes, de ver, creo que en la televisión, el último informe de Carlos Madrazo. Y se va viendo cómo en un mapa que puso atrás con luces de neón, que era lo más que había, ¿verdad? No había en ese tiempo Tanta tecnología. los recursos. Se va iluminando, dice, hice el camino de Villahermosa a Balancán. Hice el camino de Villahermosa a Tenosique. Hice el camino, y ahí se va. Y se empiezan las luces a prender y estaba Comunica Tabasco Tabasco. todo comunicado. Hice los 17 sistemas de agua potable en las cabeceras municipales, más en las villas, fulana, mengana. O sea, Claro. le dio a todas agua. Electrificamos en otra parte de su discurso, electrificamos Villahermosa hasta los confines de la ciudad, que en ese tiempo pues era chica, y también Macuspana, también Paraíso, también todo. Y en fin, es una cantidad enorme de trabajo que hace Carlos Madrazo, que a mí me narran, obviamente, que las giras de don Carlos Madrazo, Sí. en Zapata llegaba en una avioneta o algo así por el estilo, y que estaba ahí uno de los Cabrera, que era presidente municipal, y estaba crudo ahí en un día a las 6 de la mañana, y que le está tocando el escritorio, señor presidente, ya amaneció. Hay que trabajar, Señor hay que gobernador, trabajar. señor gobernador. Dice, ¿qué pasó? Ya estoy aquí. Pues es que usted no me avisó, pues yo no tengo por qué avisarle, ¿no? Así es. Y entonces, la verdad es que él también trajo a todos así. Hizo que la gente diera Pero todo además de les voy a sí. decir una cosa, porque yo como mujer también la admiro y la recuerdo muy bonito a su esposa, Bueno, sí. a Graciela Pintado. Claro. Sí, claro. La verdad fue una excelente compañera de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Hizo mucho también por el Estado. Sí. Mira, es que ese periodo Fue que te generoso, repito, son ¿no? 30 Sí, años porque, sí, sí. digo, Pedro Luis, por ejemplo, y yo fuimos colaboradores del gobernador Mario Trujillo, que es esa etapa. Sí. Y eso que dice Pedro Luis es muy cierto. El gobernador era un gestor, porque era ir a la federación y canalizar recursos. Pelear por los Hay recursos una para anécdota Tabasco. porque Pascual Gutiérrez Roldán era el director de Pemex y había tubos tirados por todo el estado. Y entonces llegó el licenciado Madrazo y le dijo al director de Pemex, oye, regálame unos tubos que están tirados. Y Pascual Gutiérrez Roldán no tenía la dimensión De lo que era. de lo que era. Y dijo, sí, hombre. Y ya el licenciado Madrazo tenía preparado una serie de vehículos para Ya, todo un trasladar proyecto, todos todo un esos tubos que programa. cuando se enteró Pascual Gutiérrez Roldán, porque había tubos tirados en todo el territorio del estado, estaba empezando a hacerse las perforaciones. Eso fue la cama de tubos que sostiene el malecón. Así es. Ahí, Qué interesante. esa gestoría, esa cuestión que Esa visión que él tenía, el despertarse esa todos visión. los días con un Pensando sentimiento qué iba a hacer, qué iba a hacer, proponer, qué y proyecto es en sacar, donde ¿no? se empieza a hacer Claro. la obra, se empieza a ligar y se estira el presupuesto,
y además se supervisa a los presidentes municipales, porque también el gobernador era jefe de los presidentes municipales. Claro. Aquí son las cosas que No podía a veces robar nadie. retrocedemos en una aparente democracia, en claro. donde miren cómo están las finanzas hoy municipales de los estados, que eso en el tiempo del licenciado Madrazo y el tiempo del licenciado Trujillo, en ese periodo, Igual. era un control, Corrieron, una supervisión Trujillo quitó como 5. de Tú las fuiste, finanzas quitaste a municipales, 5 presidentes municipales. de las finanzas municipales, Sí. para que se ejerciera el presupuesto con el mayor. Todos los cambios como este que estamos viviendo realmente traen cosas buenas, pero otras no Claro, tan buenas, claro. Juan Así es. José. Ni todo lo nuevo Hay algo que es sí. bueno por ser nuevo, Última ni todo última lo anotación. malo, Sí, lo sí. viejo es malo por ser Juan, viejo. te Claro. interrumpo, perdón, A que ver. fiel algo a aprender de ti. Te interrumpo porque también ya no da tiempo de decirlo. Dilo. Algo que sí hay que vale la pena decirlo. El padre de la presa Malpaso se Sí. llama Carlos A. Madrazo. ¿Sí? Ahí que inició. Fue cuando los Kennedy, que era amigo de los Kennedy, Carlos Madrazo se hizo amigo del presidente Kennedy, porque se fundó lo que ahora Andrés Manuel llama el Plan de Centroamérica. Se llamaba la Alianza para el Progreso, Ah, sí, que cierto, sí. la fundó en 62, después de la Revolución Cubana, la fundó John F. Kennedy. John John F. F. Kennedy. Kennedy. Y Madrazo, que estaba en todo, ¿verdad?, le dijo al presidente López Mateos, este es el momento en que hagamos la presa Malpaso. Y entonces te digo, porque yo trabajaba de dibujantito así en planos en la Comisión de Grijalva, Sí, sí. y ahí me enteré de todo esto. Pues yo apenas era un chamaco, ¿no? Ya 13 años, algo así. Entonces, ahí me enteré, incluso ahí viene un subsecretario de Recursos Hidráulicos a trabajar aquí como 3 meses porque tenían una cita en el BIT, que fue el que financió este programa, y ahí se autorizaron 1.300 millones de pesos en aquel tiempo para hacer la presa Malpaso. Bueno, y la también plancha del Talco. ahí está el origen del Plan Limón, que Así después se es. Bueno, convirtió en también, Plan cierto, Talco. sí, claro, Entonces, por el papá de la supuesto. presa Sí, Malpaso sí, sí. es Carlos Madrazo también. Eso sí también. Interesante nunca se dato, ha ¿no? dicho, Sí. nunca Muy Por eso, interesante. es lo que dice Pedro Luis, Sí. buscarle, Nunca gestionar. así es. Porque la presa Malpaso, más que para Tantas generar cosas. electricidad, su función Para- era para- la generar Sí, de tener el agua. tener agua sobre la Finalmente Chontalpa. yo creo que la misión principal de un gobernante, de un gobernador en su estado, de un presidente municipal en su lugar, es esa, ser un gestor, traer Gestor, cosas, claro. inversiones, Curiosamente, la prensa la desarrollo inaugura Díaz Ordaz. al lugar que está gobernando. No queda de otra, ¿no? Pues la huella ahí está y ya la siguió Andrés Manuel, ya llegó. Esperemos que tus hijos, los míos o los de Pedro lleguen, ¿no? Pues ya nosotros no llegamos. Nuestros nietos, ya no nuestros nos da nietos tiempo. también. Ya no nos da tiempo. Hay un detalle que Sí, me sí, gustaría sí. recordar, Sí, porque nos queda poco tiempo porque estamos en el 50 aniversario de su fallecimiento. Desde luego, que se cumple mañana. Esto es algo de carácter anecdótico, pero que por algún motivo me vino ahorita a la memoria. Sí. En la víspera de que tienen que marchar hacia Monterrey, el licenciado Madrazo Sí, sí. le pide a Manuel Gurría, que es su acompañante permanente, que le ceda el lugar a su esposa. Oh, sí, Fíjate cierto, lo yo que sí es la lo vida. recuerdo ya, yo Sí. sabía de eso, sí, sí, De sí. repente sí, salió sí, así, sí, alguna vez terrible, nos ¿no? lo platicó. Sí. Pues como sí. que es que el destino se Manuel, cumple es el finalmente, destino. ¿no? Pero es En que ahí- todas partes estuvo Gurría con él, en todas partes. Sí. Y esa Manos vez ahí. le dijo, déjale lugar a mi mujer. Ay, no sé, llámale presentimiento, llámale, no sé Bueno, qué pueda Bueno, hacer, ¿no? ahí hay porque Y bueno, la polémica precisamente de ese suceso, ¿no? Que sigue hasta nuestros días y que, pues, nunca Porque se ha aclarado inclusive, totalmente, bueno, ¿no? el licenciado Gurría, que hace esta anécdota también cuando el licenciado Madrazo va con Díaz Ordaz para decidir sucesor, Díaz Ordaz le dice, ahí tienes a tu secretario de gobierno, el licenciado Gurría. Y el licenciado Madrazo dice, no, el indicado debe ser Manuel R. Mora. Ándale. Ahí hay un proyecto Qué transeccional. barbaridad, claro, claro, Y claro. ese es un motivo como para una mesa de unas 10 horas. Sí, esa Sí, es otra claro. cosa. Entre la amistad, Ahí hay la otra amistad, cuestión. el poder Por Sí. supuesto. y Vamos a ver. Cómo el poeta, poder- el Mira. poeta cómo el y la poder política cambia a de las Manuel R. gentes. Mora y el choque, Pero- que Claro. se le puede culpar Y de es- muchas cosas a Manuel R. Mora, Sí. pero no de desleal, ¿eh? Bueno, No, Pero Diría yo. tendríamos que parte hacer otra de mesa lo que porque no vendría a ser tenemos, un no tenemos maximato tiempo de ya. tipo local. Y yo Sí. quiero agradecerles Ese sí. cumplidamente
el que me hayan acompañado en esta mesa. De veras, ha sido algo maravilloso. Pedro Luis, muchísimas gracias. Pedro ti, Luis María. Bartilotti, Juan José Rodríguez Prats, desde Gracias, luego. María Elena. Y mi amigo Pues como dicen Ignacio mis nietos. Rodríguez Castro. Gracias. También gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo del programa. Buenas noches y hasta pronto.